Chascos, señoras, niños con niñas, súcubes del ministerio de la fruta y de la verdura del tiempo, ahora cambiando de tema, pero no, en realidad no estamos cambiando de tema, sino que estamos complementando. Hace unos vídeos les hablé de mi teoría de la multilectura. Es muy bueno leer varios libros a la vez, porque uno se da cuenta de que tiene una capacidad innata de correlacionar argumentos, argumentarios. Y efectivamente eso le da muchísimo más empaque y más solidez a todo aquello que usted va madurando de forma autónoma e individual sobre la vida, sobre su propia entidad. Y da lo mismo que se esté leyendo usted paralelamente un relato de Stevenson con un volumen de la doctrina secreta de Blavatsky. Y en tercera instancia, un libro de recetas sobre carne mechada. Va a encontrar de forma instintiva una manera de correlacionar argumentario que va a solidificar de forma mucho más lógica en su entendimiento, en su naturaleza cognitiva, su propia esencia. Y en estos momentos, y por ello, y no me prolongo más, ya les he hablado de Historia de las Gentes Septentrionales, un maravilloso libro de un crónico, o Magno, un arzobispo en el siglo XVII, que hablaba de todos sus viajes por el septentrión, por las tierras escandinavas, Suecia, Noruega, Groenlandia, Islandia, Finlandia, Dinamarca, como arzobispo del papado, fíjense. Es un libro análogo al libro de las maravillas de Marco Polo, cuando redacta todos sus viajes a efectos comerciales, de carácter comercial, al oriente lejano, atravesando la India y la China, y les va explicando en cada capítulo no solamente las especias con las que comerciaba y se agenciaba, sino las costumbres de los pueblos que iba atravesando. Bien, básicamente la historia de las gentes septentrionales es algo parecido 3 o 4 siglos después, por parte de un arzobispo, un godo, que habla de la tierra en la que ha nacido, para un público no ya cristiano, sino católico y papal, con lo que conlleva el poder del Vaticano, etcétera, etcétera. Pero vamos a entrar por ahí. De hecho, es un libro que podría representar muy pocas simpatías por parte del papado, puesto que habla de todas las costumbres profanas de los vikingos, de los septentriones. Pero yo ahora lo único que quiero sacar a relucir son algunas temáticas que encajan, que se acoplan a todo lo que estamos hablando sobre la mecánica divina, la naturaleza del cosmos, etcétera, etcétera. Por eso les digo que leer contemporáneamente varios libros es algo que lleva a un tipo de conocimiento que por algún tipo de alquimia, de hibridación natural, genera en su propio cerebro, en sus conexiones, en sus acciones, en sus reacciones morales, intelectuales y espirituales, y conexiones, valga la redundancia, que de otra manera no podrían realizarse. Esa es la base de mi teoría de la multilectura. La multilectura. Hay gente que dice, no, yo no puedo leer más de un libro a la vez porque entonces pierdo la concentración, porque entonces, no, esto es un desorden, es un caos. Señoras con señores, allá cada cual. Que cada palo aguante su vela, maricón el último. Yo simplemente les digo que desarrollando mi teoría de la multilectura les puedo garantizar que van ustedes a abrir puertas que de otra manera es muy probable que no hubieran podido abrir. De forma fortuita dirán ustedes sí y no. También podríamos hablar de lo que significa la fortuna, el azar. ¿Existe la fortuna y el azar? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Si ustedes se ciñen a los Vedas, si ustedes se ciñen a los herméticos, a los pitagóricos, a los brunescos, a los spinocianos, que le dicen que no existe ninguna traza de libre albedrío,
más que en pequeños aspectos jurisdictivos, pequeñas parcelas de acción y reacción que le permiten comprobar la eficacia de alguna mecánica relacionada con la física inmediata. Si yo abro la mano y suelto el cuchillo, cae para abajo y no cae para arriba, ese tipo de cositas que en realidad no le desvelan nada sobre todo aquello que le atribula, pero si para ello es suficiente en usted mismo, es decir, si le basta para ir a una farmacia y confiar en que cuando le vendan un fármaco, eso que le están dando no es más un veneno que una solución, envenénese, porque independientemente del daño que se esté usted haciendo físicamente, psicológicamente su efecto placebo quizás se lo compense. Porque, señoras con señores, vivir pensando que estamos en un mundo que nos cuida, que estamos viviendo en una sociedad que vela por nuestro bienestar, es un placebo que nadie rechazaría. Por eso les decía en el vídeo anterior, ¿quiénes son los despiertos? Los que tragan quina para no salir de un sistema que les está intoxicando, pero que no amenaza si se ciñen a ese hechizo, a una sensación de seguridad, y por lo tanto cuando revienten, reventarán con poco sufrimiento. ¿Son ellos los que duermen o son ellos los despiertos? Porque de alguna manera están atravesando esta cuerda con un mínimo daño moral, que no espiritual y álmico, digo moral. Como la gente que se embota de antidepresivos y de ansiolíticos para no sufrir la muerte de un ser querido, el despido de un trabajo o tantas otras miserias cotidianas. ¿Quiénes son los despiertos? ¿Quiénes son los dormidos? Bien, eso da lugar a una larga diatriba, pero ahora simplemente les quería conjugar, coyuntar la historia de las gentes septentrionales con todo el sentido cósmico y universal del que estamos hablando en términos no ya teosóficos, sino cuánticos. Fíjense, esto ya lo dije el otro día, que los escandinavos, según estas crónicas del siglo XVII, narradas por un godo, es decir, por un autóctono, este señor en concreto era de la localidad de Uppsala, Suecia, si no recuerdo mal, decía que tal era su concepción de la existencia que los partos, es decir, los nacimientos, los celebraban como un luto y los funerales los celebraban con cánticos festivos como una fiesta. Es decir, celebraban las muertes y dolían los nacimientos. Esto es un poco, ustedes dirán, ay, madre de Dios, pero qué paradoja. No, esto es un poco como cuando le dicen en clave de humor sus amigos, mira, voy a montar una celebración que no está escrita porque acabo de conseguir el divorcio con unas condiciones que no me van a destripar. Y por lo tanto soy libre y esto lo quiero celebrar con mis amigos. Y entonces celebran un divorcio como no celebraran en su día un matrimonio. Cuestión de percepción. Bien, básicamente en la cultura septentrional se celebraban los funerales, puesto que se atribuía al tránsito, al pasaje de su ser querido a otro nivel de conciencia como una bienaventuranza, y se plañían y se dolían y se lloraban los nacimientos, puesto que se infería que esa nueva alma, ese nuevo espíritu que tenía que aprender esta aventura espiritual tan dolorosa y complicada, tenía por delante un largo tránsito, plagado más de sufrimiento que de placer. Esa era la sabiduría septentrional, pero paralelamente o incluso anterior, la sabiduría latina ya lo estipulaba. Plinio también, sin ir más lejos, hablaba de la muerte preferida a la vida. Y no en términos de he vivido una vida muy desgraciada y por lo tanto quiero morir para ser libre. ¡No! Una vida supuestamente cargada de placeres y de bienestar físico y orgánico era en realidad una muerte, probablemente doblemente maligna, doblemente oscura, sórdida, una vida de placeres.
¿eh? Como esta de los actores de Hollywood que lo tienen todo, se follan todo, se compran islas, se ponen hasta los jarretes de alucinógenos de la mañana a la noche, cobran lo que no cobraría usted 14 generaciones por hacer un anuncio de 15 segundos, y luego los encuentran flotando en la bañera de su hermosa residencia en Honolulu con una jeringa o con una sobredosis de pastillas. Bien, básicamente de eso hablamos cuando hablamos de la riqueza. ¿Qué es la riqueza, señoras y señores? Los propios septentrionales, pero no son los septentrionales. Cuando hablamos de septentrionales en este libro estamos hablando de zulús, de pigmeos. Estamos hablando de godos, de noruegos, de daneses, de suecos, que en aquella época eran como monos, que se subían a los árboles, que a duras penas sabían hacer fuego, en relación a las cortes sudeuropeas, las cortes mediterráneas, la civilización occidental, marcada en este caso, por ejemplo, con el Reino de España, por ponerles un ejemplo. Esos bárbaros tenían un tipo de conocimiento similar al de cualquier tribu primitiva de Samoa, aquellos de las Islas Sentinel que todavía le reciben a usted con flechazos. Y sin embargo, esa sabiduría que estipula que existe una sola riqueza, y es la riqueza de su libertad espiritual, de la paz de sus sentidos, y que dentro de una sociedad en la cual, cuando vive usted en sociedad y tiene que interaccionar con otros seres, está obligado a un comercio, evidentemente está obligado a un comercio en el momento en el que usted decide vivir no ya en una pedanía, no ya en un pueblo, en una ciudad, mucho menos una ciudad o un país o un continente. Decide usted vivir en un villorrio, en una calle en la que se han aposentado 4 familias. En ese momento usted tiene el deber superviviente de mantener un tipo de relación con esas otras 4 familias que forman parte de su villorrio, de su pedanía. Y la capacidad que tenga usted de establecer una relación armoniosa con esas 4 familias en esa pedanía, ya no les hablo de un pueblo, ni de una ciudad, ni de un país, sino de una puta pedanía, marcará también la cantidad de tiempo, entre comillas, de dilatación que usted pueda vivir en equilibrio moral, intelectual, físico, orgánico, etcétera, etcétera. Y esos hombres primitivos, esos bárbaros del norte, esos godos, esos visigodos que a título de migración venían a vivir a los reinados heredados del imperio romano. Este era el lugar al que había que llegar para vivir. Esta era la meta, esta era la meca de la inmigración, una inmigración que procedía del norte. Esos bárbaros del norte eran análogos a lo que podemos ahora imaginar estos bárbaros del sur, que vienen además subvencionados, con vivienda y con pensión, para poder cubrir determinadas necesidades, que está estipulando una logia internacionalista, global sionista, cuyas responsabilidades y cuyos efectos todavía no somos al 100% conscientes de lo que van a significar para nuestra calidad de vida, a pesar de que ya estamos empezando a entenderlo. Bien, en aquella época un sueco, un godo, que viniera a un latifundio o a un feudo cristiano sudeuropeo, no venía siendo más de lo que pueda ser ahora un marroquí o un argelino. Y sin embargo, ya dentro de su primitiva concepción de la vida, entendían que aquí estamos de paso y por ello celebraban las muertes y velaban y plañían los nacimientos. Es muy interesante en términos herméticos, como es arriba es abajo. Les pongo otro ejemplo, también relacionado con los septentrionales, nuestros amigos escandinavos. Ellos
para ver lo que sucedía a su alrededor, preferían la luz de la luna que el brillo del sol, en un territorio en el cual podían llegar a pasar meses sin día y meses sin noche, bajo la aurora boreal. Existía este latiguillo popular de que para poder vivir dentro de sus condiciones atmosféricas era mejor el periodo en que no había día y vivían en una perpetua noche, porque la luz de la luna reflejada en sus paisajes nevados efectuaba un efecto luminoso que era mucho más potente que la efímera y escuálida luz del sol en sus periplos veraniegos. Es decir, relacionaban la luna como un periodo de luminosidad superior al que les proporcionaba el sol en los momentos estacionarios en los que su vida estaba hecho de un día perpetuo en el que no había noche. Preferían, en términos operativos, esos momentos atmosféricos en los cuales su vida estaba hecha de una perpetua noche sin día, puesto que el reflejo de la luz lunar en los paisajes nevados ejercía una claridad luminosa superior a la del sol en sus periplos atmosféricos diurnos. Relatividad, sí, señoras con señores. Como es arriba, es abajo. Ahí llegamos también a su propia concepción de las posesiones. Hay dos maneras de ser pobre: teniendo demasiado poco o teniendo demasiado mucho. Y son dos maneras y dos formas de pobreza. Si usted no tiene lo mínimo para cubrir sus necesidades básicas, es pobre. Y lo sufre con hambre y con carencias de vestido o de techo. Si usted tiene más de lo que necesita, es pobre. Pero vive esa pobreza desde otra perspectiva. Su pobreza es más psicológica, es más espiritual. Su pobreza se transmite en su aburrimiento. Cuando tiene todo a su abasto, deja de tener alicientes para seguir viviendo. Y ese tipo de pobreza espiritual, si me apuran, es incluso más radical y más perniciosa y más tóxica que la propia pobreza física, que el hambre. El hambre espiritual puede llegar a ser más tóxico y doloroso que el hambre físico y orgánico. Por lo tanto, esas dos formas de pobreza, soy demasiado pobre y soy demasiado rico, era lo que estos habitantes septentrionales intentaban evitar. ¿Cuál era el secreto de la paz de los sentidos? Tener lo que uno necesitaba, ni más ni menos, ni por arriba, que era una suerte de pobreza maldita, ni por abajo, que era otra suerte de pobreza maldita. Bien, esta crónica septentrional, de alguna manera, viene a complementar todo lo que les estoy hablando en términos de mecánica divina, realidad cósmica y universal, perceptiva. Otro de los puntos que ahora se están volviendo a poner de moda, teniendo en cuenta que logias global sionistas están amenazando nuestro estilo de vida y están intentando desmantelar la civilización occidental y humanista, es la que hace referencia a lo que yo siempre les digo, que es magia negra. ¿Qué es magia negra? El dinero. Señoras con señores, es magia negra. En estas sociedades septentrionales también se abogaba por el canje. El dinero entendían la amenaza que ejercía sobre su propia naturaleza espiritual. Canjes de objetos y mercancías sin moneda, que no solamente evitaba el peligro de la falsificación, sino que además gratificaba de manera inmediata sin ningún tipo de mercadeo. Porque ya no era decir, mira, esta oveja me cuesta 7 kilos de manzanas. Ni siquiera estaban supeditados ya a esa medida.
numérica. Una oveja podía costar 7 manzanas o 48 en función del día de la semana en la que yo estaba mercadeando esos objetos. Porque el martes mi vida estaba supeditada a determinados niveles de carencia y el viernes a determinados otros. Y la naturaleza espiritual de esos nativos septentrionales les llevaba a variar el valor de sus propias mercancías en función de sus propias necesidades. El lunes esta oveja valía 15 manzanas. Hoy es viernes. He tenido que pagar 3 ovejas para poder suplir una deficiencia en el muro de madera que circunda mi granja y por lo tanto mi oveja hoy, por pura necesidad, vale 10 manzanas más. Y no es especulación ni inflación en términos bursátiles, sino que está directamente relacionado no con una necesidad de acumular bienes de forma aberrante, que es el mecanismo desarrollado por el libre mercado, sino por el hecho de que sencillamente este viernes estoy más necesitado de lo que estaba el lunes. Y como tú eso lo comprendes, amigo que canjea mis ovejas por sus manzanas, porque la semana que viene tus manzanas también costarán más ovejas en función de que tu mujer esté enferma o se te haya muerto un niño, el valor de la mercancía que estamos canjeando está basado en nuestra necesidad orgánica. Y nuestra necesidad orgánica no es más que el reconocimiento de que somos prisioneros en una naturaleza que nos oprime como seres espirituales. Y como todos nos reconocemos en tanto en cuanto somos seres espirituales, jamás vamos a mesurar nuestras propias necesidades fraternales en términos de pura mercancía física, sino en términos de nuestro propio pasaje espiritual como prisioneros de un sustrato orgánico y material. Esa es la supremacía de estos pueblos primitivos septentrionales, que yo diría, me atrevería a decir que es la supremacía de cualquier pueblo primitivo antes de la invención de engendros absolutamente diabólicos de magia negra, como siempre insisto. ¿Cuál es el dinero? El dinero, que es uno de los puntales de los caballos de Troya, de la dictadura tecnodigital y ecofascista que se nos está intentando imponer en base a todas esas instituciones globales sionistas de tinte satanista que pretende, estrangulando cada vez más nuestros orígenes humanos, humanitarios, humanísticos, convertir nuestra sociedad basada en esas necesidades que reflejan nuestra naturaleza espiritual en un paso efímero por una cuerda material, que pretenden anegar, sofocar, invisibilizar, exterminar nuestra naturaleza humana y transformarnos en una mera mercancía material efímera que no tiene más valor que lo que ellos designen dentro de su tabla de mercado. Señoras con señores. Y es indiferente que lo hagan bajo un presupuesto puramente mercantil o enmascarado en supuestas leyendas de marxismo cultural que pretenden, mediante el engaño, hablarnos de solidaridades y de igualdades varias que nada tienen efectivamente que ver con nuestra propia naturaleza espiritual y sí con la prostitución de determinados principios que forman parte de nosotros como seres humanos, a través del escarnio y de la caricaturización de nuestra propia naturaleza espiritual. Ese escarnio, esa caricatura que les dice que ustedes pueden en cualquier momento empoderarse y autopercibirse como una marmita catalítica o como un ornitorrinco.